¿Y si te dijera que la escena más importante de Are You Sure 2 nunca llegó al episodio final? No estoy hablando de teorías locas ni de cosas inventadas. Estoy hablando de clips oficiales, de adelantos que todas vimos, de una conversación entre Jimin y Jungkook que fue mostrada, subtitulada, y después simplemente desapareció una frase sobre querer beber juntos, una confesión sobre estar pasándolo mal, una admisión clara de apoyo emocional, y luego, silencio. Cuando llegaron los episodios completos de Are You Sure 2, esa conversación ya no estaba. El lugar era el mismo, la ropa era la misma, el momento parecía encajar, pero lo más importante había sido eliminado, y aquí es donde todo se vuelve interesante, porque cuando algo se muestra en un teaser oficial y luego se corta sin explicación, no es casualidad, es una decisión. Así que hoy vamos a analizar qué fue exactamente lo que desapareció, porque ese amanecer en la playa no se vio igual en el episodio final y qué nos están intentando hacer ver, y qué no. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook ahora. Antes de entrar en las escenas concretas, tenemos que entender algo muy importante: los adelantos oficiales no se hacen al azar. Cada clip que aparece en un teaser está seleccionado, editado y aprobado. Nada se cuela por accidente. Todo lo que vemos ahí forma parte de una estrategia para generar expectativa y preparar la narrativa del episodio. Y en Are You Sure 2 pasó algo extraño porque no estamos hablando de una toma secundaria que apenas se notaba. Estamos hablando de fragmentos emocionales, conversaciones con peso, momentos donde la energía entre Jimin y Jungkook era distinta, más lenta, más íntima, más real. En los teasers vimos escenas que parecían prometer profundidad, pausas largas, tonos bajos, miradas sostenidas, momentos donde no estaban jugando ni bromeando, sino hablando desde un lugar mucho más personal. Pero cuando llegaron los episodios completos, algo cambió. De algunas frases desaparecieron, algunos silencios fueron acortados, algunas escenas fueron recortadas de forma evidente. Y aquí es donde empieza el verdadero análisis, porque una cosa es editar para ritmo, y otra muy distinta es eliminar exactamente los fragmentos donde la conversación se vuelve vulnerable. La escena apareció en el adelanto de los episodios 3 y 4. No era ruidosa, no tenía música dramática, no estaba cargada de efectos. Era simple, demasiado simple. Estaban sentados juntos, en un ambiente tranquilo, sin prisas, sin bromas, solo conversación. Y entonces escuchamos a Jimin decir algo que no suena improvisado ni casual. Para ser honesto, realmente quería beber aquí contigo. Esa frase no es superficial, no es un comentario de relleno. Tiene intención, tiene dirección, tiene destinatario claro. Y la respuesta de Jungkook fue todavía más fuerte: lo estaba pasando mal, ¿sabes? Así que me apoyé en ti, detengámonos ahí. No es una frase ligera, no es algo que se diga por quedar bien frente a cámara. Es una admisión directa de vulnerabilidad. Es reconocer un momento difícil. Y es reconocer, además, que la persona que estuvo ahí sosteniendo fue precisamente quien tenía enfrente. Eso es confianza. Eso es historia compartida. Eso es algo que no se improvisa. Cuando ese teaser salió, muchas esperábamos ver la conversación completa. Queríamos contexto. Queríamos saber de qué momento hablaban. Queríamos entender qué había detrás de ese lo estaba pasando mal. Porque todos sabemos que hubo etapas complicadas, silencios, servicio militar, cambios. Esa frase prometía profundidad, pero llegó el episodio completo, y esa conversación no estaba. El lugar coincidía, la ropa coincidía, el momento parecía el mismo, pero las frases habían desaparecido. No hubo continuidad, no retomaron el tema, no hubo una versión recortada, simplemente se eliminó. Y aquí es donde la pregunta deja de ser emocional y se vuelve técnica. ¿Por qué incluir un momento así en un adelanto oficial? Si no iba a formar parte del episodio, los teasers no son errores, pasan por filtros, se revisan, se aprueban. Alguien decidió que esa conversación era lo suficientemente importante como para promocionar el capítulo, y después alguien decidió quitarla. Eso no es una casualidad de edición, es una decisión consciente, porque eliminar una escena vulnerable cambia la narrativa. Sin esa conversación, el episodio se siente más ligero, más superficial, más centrado en actividades y bromas. Pero con esa conversación, el tono era otro. Se volvía más íntimo, más profundo, más emocional, y cuando quitas precisamente la parte donde se habla de apoyarse en un momento difícil, estás quitando el contexto que explica muchas cosas. A veces lo que se elimina no borra el significado, lo intensifica. Porque ahora no solo recordamos lo que dijeron, recordamos que alguien decidió que no lo viéramos completo. Pero si la conversación eliminada ya era fuerte, el amanecer en la playa fue directamente simbólico. Porque no estamos hablando de cualquier escenario. Un amanecer no se elige al azar, es el inicio de algo, es silencio, es vulnerabilidad, es ese momento donde el mundo todavía está en pausa. Y ahí estaban Jimin y Jungkook,
En el teaser, el plano duraba más. La cámara no tenía prisa. Se veía la cercanía física, la comodidad, esa forma natural de estar uno al lado del otro sin tensión, sin distancia calculada. No estaban actuando para la cámara. No había exageración. Era un momento tranquilo, pero cargado. La energía era distinta, no hacía falta diálogo, no hacía falta confesión. Era de esos instantes que se sienten más de lo que se explican. La luz suave, el mar de fondo, el silencio compartido. Todo transmitía intimidad emocional. Pero cuando llegó el episodio completo, el momento estaba, sí, pero no como lo recordábamos. La duración era menor, los planos eran más cortos, el ritmo era más rápido, lo que en el adelanto respiraba. En el episodio final pasó casi sin detenerse, y aquí es donde empieza el análisis fino. Porque cuando una escena contemplativa se acelera en edición, el impacto cambia. Cuando reducís segundos en un momento silencioso, reducís también la posibilidad de que el espectador se detenga a interpretar. No eliminaron el amanecer, lo suavizaron, y esa diferencia es clave, porque una versión prolongada deja espacio para sentir la cercanía. Una versión recortada convierte el momento en simple transición estética. La pregunta entonces no es si el amanecer existió porque lo vimos, sino porque la versión final necesitaba ser más breve, más ligera, menos intensa, y cuando unes esto con la conversación eliminada, empieza a formarse un patrón: los momentos más vulnerables, los más íntimos, los que bajan el ruido y suben la emoción, son exactamente los que reciben más cortes. Y eso no borra la conexión que se percibe. De hecho, la hace más evidente, porque incluso editado, incluso reducido, incluso acelerado, el momento seguía transmitiendo algo, y cuando una escena funciona incluso después de ser recortada, imagina la fuerza que tenía en su versión completa. Y aquí es donde todo empieza a encajar, porque no se trata solo de una conversación eliminada ni de un amanecer recortado. Hay un patrón que se repite una y otra vez en Are You Sure 2. Cada vez que Jimin y Jungkook están solos, compartiendo un instante genuino, la escena de repente salta. Cambia el lugar, cambia la actividad, incluso cambia la música. No es un corte natural, no es edición por ritmo, es un salto abrupto que interrumpe la conexión, y no solo pasa en la cámara principal. En los detrás de cámaras, donde esperamos ver lo más natural, lo menos filtrado, también hay cortes. Planos que desaparecen, momentos donde uno esperaría ver interacción real, tensión o cercanía, y nada. Cada fragmento eliminado, cada silencio acortado, cada gesto recortado, nos deja con la misma sensación: alguien está controlando lo que podemos percibir. Y esto es importante, chicas, porque cuanto más intentan esconder o reducir estos momentos, más evidente se vuelve la química y la conexión entre Jimin y Jungkook. La edición no puede borrar lo que es natural. La cercanía, las miradas, las pausas cargadas de intención, siguen ahí, incluso entre los cortes. Si lo piensas, la estrategia es perfecta: muestran solo lo suficiente para que los fans percibamos la intimidad, pero eliminan lo que confirmaría demasiado. Y eso, irónicamente, nos da todavía más pruebas de que el Jikook es real. Porque los momentos más auténticos, los que no se pueden fingir, son los que desaparecen primero. Ahora viene lo más interesante, porque si prestamos atención a todo lo que hemos visto, no es coincidencia, no son errores de edición, no es simplemente cortar por ritmo. Hay un patrón que apunta a algo más profundo: protección, narrativa y control de imagen. Piensa en esto: los momentos eliminados no son triviales. Son conversaciones vulnerables, amaneceres compartidos, miradas que dicen más que 1000 palabras. Son las piezas donde la conexión entre Jimin y Jungkook es más evidente. Si fueran irrelevantes, no habrían sido incluidas primero en los teasers oficiales. Y si fueran accidentales, ¿por qué desaparecen exactamente los instantes más íntimos? La hipótesis que cobra fuerza es clara: se está protegiendo la intimidad del Jikook. Se controla la narrativa para mostrar solo lo que puede ser visible y dejar fuera lo que confirmaría demasiado. Pero aquí está la trampa genial: cuanto más cortan, más obvia se vuelve la química entre ellos. Cada silencio acortado, cada plano reducido, cada diálogo eliminado, nos dice algo que ellos no necesitan decir con palabras: que hay algo real ahí, que hay momentos que existen, incluso y no llegan a nuestras pantallas completos, que el Jikook sigue vivo, más fuerte que nunca, y que las decisiones de edición solo refuerzan la intensidad de su relación.